también por esta oportunidad. Dios es muy bueno, su misericordia es para siempre, su amor desde la eternidad y hasta la eternidad. Quisiera que aquellos que están en la plataforma de Zoom y de YouTube y de Facebook reciban una bienvenida especial de parte del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. El Ministerio Hispano tiene como propósito, como objetivo, edificar la hermandad hispana en temas relevantes para el tiempo en el cual estamos viviendo. Y uno de estos temas relevantes es nada más y nada menos que las profecías bíblicas. Hoy, lamentable, triste, dolorosamente, son muchos los predicadores que están desinformando a las personas. Presentan posiciones sensacionalistas de las profecías y lamentablemente muchos creyentes siguen a estos predicadores. Pero nosotros queremos, con la ayuda del Señor, que en esta noche, mañana y el viernes, usted pueda ser edificado en lo que es el estudio profundo de uno de los libros proféticos más importantes de la Biblia, el libro de Daniel. Y para eso hemos invitado a una persona que lo consideramos un experto en el área. Nos referimos al doctor Roy Gaines, quien es experto en Antiguo Testamento y ha escrito abundantemente sobre el tema del libro de Daniel. Y hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros. Antes de pasar con el doctor Gaines, vamos a tener una oración de inicio, pero quiero saludar de forma especial a los hermanos que están en la plataforma de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. También deseo saludar a todos los hermanos que están en la plataforma de Facebook. Gracias por acompañarnos en esta hora en este estudio del libro de Daniel. Permítame orar en esta oportunidad y darle paso entonces a nuestros invitados o a nuestro invitado y también a nuestro pastor que va a ser el traductor del seminario de esta noche. Estaré orando en este momento. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de compartir este estudio relevante del libro del profeta Daniel. Te pido que abra nuestra mente y nos dé el entendimiento que necesitamos para comprender las profecías bíblicas. Tú dijiste en tu palabra que los entendidos entenderán. Y estamos viviendo en el tiempo cuando la ciencia ha de aumentarse, esa ciencia del conocimiento de las profecías de los últimos días. Señor, bendice al doctor Roy Gaines y bendice al traductor, al pastor Dauris Contreras. Que hoy podamos recibir la bendición que hay en ti. A todos los hermanos que están en la plataforma de Zoom, aquellos que están también a través de YouTube o a través de Facebook, bendícele. Y que en este día podamos ser edificados en tu verdad. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida al Dr. Gaines. Dr. Gaines, welcome to our conference, Great New York Conference. It's a pleasure for us to receive today the message of God through you. Pastor Dowdy, thank you for accepting the invitation to be the translator for Dr. Gaines. Welcome. Thank you very much for that welcome. I'm just delighted to be able to study the Bible with you. Muchas gracias por esa bienvenida. Me deleito en poder compartir la Biblia con ustedes. And this evening we're going to study about the topic of why study the book of Daniel today. Y esta noche vamos a estar hablando sobre por qué estudiar el libro de Daniel hoy. So I'm going to share my screen and go to our PowerPoint, and we will look at some reasons why the book of Daniel is relevant today. Voy a abrir mi pantalla y compartir mi PowerPoint y vamos a ver algunas razones por las cuales es importante estudiar el libro de Daniel hoy. All right, I'm going to do a different share there. All right, can you see my screen? ¿Pueden ustedes ver mi pantalla? Yes, we can, Doug. Where it says, why study the book of Daniel today?
Good. Yes. All right. So we will proceed then. First of all, let's talk about our needs just for a moment. Antes que nada, vamos a hablar sobre nuestras necesidades por un momento. So our topic is, how can the book of Daniel really address our needs and be relevant for us? So what are some of our needs? Nuestro tópico para hoy es cuáles son nuestras necesidades y cómo el libro de Daniel tiene algunas respuestas para nosotros. ¿Cuáles son algunas de nuestras necesidades? First of all, how can we overcome fear in the present and fear for the future? Primero, ¿cómo podemos nosotros vencer el miedo en el presente y para el futuro? We have many fears. We have fear of COVID and other things. We have fear of crime and what's happening in the international scene. Tenemos temores de muchas cosas. Tenemos temor al COVID, por ejemplo. Tenemos temor al crimen y muchas cosas que están pasando alrededor del mundo. Discúlpame, Laura, ¿puede decirle al doctor que encienda su cámara, por favor? Doc, can you turn on your camera, please? Oh, my camera is not on? Mi Oh. cámara no está on. Parece que está frisado. I have got it turned on. Oh, it looks like you frozen. Thank you very much. It's it good to must be be here. gracias. So I need to Thank get you for the back invitation. into it. Try to do that. Okay. I will stop video and then get back into it. All right. Stop video. Okay, there. And now get back in. Start video. Are we into it now? Yes, but we're not able to see you now. Can you see my screen? Your screen, that- yes, but not your face. No, my face. Oh, okay. When I'm screen sharing, I think it's just going to show the screen without my face in Zoom. I'm not sure how to do that differently. Ok, y cuando comparten el Zoom, puedo postar mi pantalla sin mi rostro. No sé cómo hacer esto de forma diferente. Perhaps if I get out and share a different way and try this, let me see if this will do it. Presenter mode. Tal vez. Will that do it? Is that showing my face? Yes. I see your face now and the screen as well. Oh, very good. Okay, so we will proceed then. Our needs. How can we overcome fear in the present and for the future? Where is God? ¿Dónde está Dios? Can we rely on God to help us? ¿Podemos confiar en Dios para ayudarnos? Is God loving and fair? ¿Es Dios amante y justo? What does God expect of us? ¿Qué espera Dios de nosotros? How long? God help them to the truth. Así que entre más estudio la Biblia y entre más estudio los idiomas originales, me doy cuenta de que nuestros pioneros adventistas estaban correctos en lo que habían interpretado. In fact, I found that they were more right than they even realized that they were. De hecho, he encontrado que ellos estaban más en lo cierto de lo que ellos mismos creían que estaban. So now I'm going to share my screen. Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes. And we're going to go through a PowerPoint. Y entonces vamos a ver un PowerPoint. We're going to go through fairly rapidly. Vamos a pasar a través de esto rápidamente. And get a feel for some of these objections that have come to us that we can answer. Y entonces vamos a tener un sentimiento acerca de estas objeciones que han venido a nosotros y cómo podemos contestarles. First of all, though, let's just briefly review how we get to 1844 from Daniel 8 and 9. Y entonces vamos a repasar brevemente cómo hemos llegado a la fecha de 1844 en Daniel 8 y 9. We can do it in 7 steps as we examine the biblical text. Podemos hacerlo en 7 pasos al examinar el texto bíblico. We find in Daniel 8 that the 2,300 days are much longer than literal days because they cover far too much history for literal days. Encontramos que en Daniel 8 encontramos que los 2,300 días son mucho más largos que días literales porque la historia que cubren es más que días literales. Step 2, Daniel 9 explains Daniel 8. El paso número 2 es que Daniel 9 explica a Daniel 8. Step 3, the 70 weeks begin in 457 BC.
El paso 3 es que las 70 semanas comienzan en 457 antes de Cristo. Step 4, the 70 weeks are weeks of years. El paso 4 es que las 70 semanas son semanas que representan años. They have to be weeks of years because they cover way too much history to be weeks of days. Entonces son semanas que cubren años y no días porque cubren demasiada historia durante ese periodo. Step 5, the 490 years, that is the 70 weeks, are the first segment of the 2,300 days. El paso número 5 es que los 490 años, esos son las 70 semanas, es el primer segmento de los 2,300 días o años. Step 6, the 2,300 days represent 2,300 years, beginning in 457 BC. El paso número 6, que los 2,300 días realmente representan 2,300 años, comenzando en el año 457 a.C. If the 490 are years and they're taken out of the 2,300 must also be years. Si los 490 son años y es el primer segmento de los 2,300, entonces 2,300 deben ser años también y no días. Step 7, the last step, the 2,300 years from 457 BC, if we count forward, we end up with AD 1844. Entonces el paso número 7 es que los 2,300 años, si nosotros iniciamos el conteo desde 457 antes de Cristo, llegamos a 1844 después de Cristo, o sea, nuestra era. Now, if you take your calculator and you take 2,300 and you subtract 457, you will not get 1844, you'll get 1843 because there was no 0 year. Entonces, si usted toma tu calculadora y entonces restas los 2,300 de los 2,300 o más bien agregas estos 2,300 años a 457, no vas a llegar a 1844, sino 1843. Pero esto es porque hay un cero incluido y no había un año cero. Your calculator has a 0 in it, but there was no 0 year. It went from 1 BC to 1 AD. Y entonces tu calculadora tiene un año cero, pero no existe el año cero porque era el año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. This is why some of the Millerites were disappointed in 1843 when Jesus didn't come, and then they realized their mistake. Entonces, por eso los mileritas fueron chasqueados en 1843, pero cuando Cristo no regresó, pero se dieron cuenta después de su error. Of course, Jesus didn't come in 1844 either because he didn't intend to. He was planning to begin a new phase of ministry, cleansing or justifying the heavenly sanctuary, according to Daniel 8:14. Pero Cristo tampoco llegó en 1844 porque esa no fue su intención. Lo que él tenía planeado es la limpieza o purificación del santuario celestial. So let's look at Daniel 8. We very clearly have a vision, a ram and then a he-goat representing Medo-Persia and then Greece. Y entonces lo que tenemos allí en Daniel capítulo 8, claramente vemos a estos animales que representa allí en Daniel capítulo 8. And so this is explicit, verses 20 and 21, Medo-Persia followed by Greece. Y entonces vemos que el carnero y el macho cabrío, que es Medo-Persia, y también seguido por Grecia. And then there are 4 kingdoms arise from the nation of Greece. So they're 4 Greek kingdoms. Y entonces en el versículo 22 vemos que hay 4 reinos que salen de Grecia, o hay 4 reinos allí. But then what happens after the 4 Greek kingdoms? ¿Y qué sucede después de estos 4 reinos en que se divide Grecia, o sea, los 4 reinos griegos? The goat became very great, but then the great horn was broken, and then there come up 4 horns representing the 4 kingdoms toward the 4 winds of heaven. Y entonces vemos que el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hasta los 4 vientos del cielo. And then in verse 9, out of one of them, is that out of one of the winds or is that out of one of the horns? That's a question we'll have to consider. Y entonces dice el versículo 9 que de uno de ellos, ¿uno de qué? ¿Fue uno de los vientos o uno de los cuernos? Eso es lo que tenemos que contestar.
There came a little horn, that is literally in Hebrew, a horn from littleness, that is, it grows very, very big, but it starts off little. Dice que de ellos salió un cuerno pequeño. En el hebreo dice un cuerno que comienza de manera pequeña y entonces crece, se engrandece. And then it grew very great toward three directions, south, east, and the glorious land, which is the land of Israel. Y entonces dice que creció mucho en tres direcciones, hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. And in the interpretation that Daniel received, this identifies when this happens at the latter end of their kingdom, that is the end of the reign of the four Greek kingdoms, then this king of bold face, which is the little horn power, arises. Y entonces en Daniel 8:23 nos dice que al final del reinado de estos cuatro reinos, al final de ellos, entonces dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. So the first challenge to the Adventist understanding is, this challenge says the little horn is Greek. You see, Adventists say that the little horn is Rome, but the challenge says that the little horn is Greek. Entonces el primer desafío a la interpretación adventista es que el cuerno pequeño es griego. Nosotros creemos como adventistas que el cuerno pequeño es Roma, pero el desafío es que ellos desafían nuestra creencia diciendo que el cuerno pequeño es griego. So this interpretation says that the little horn grows out of one of the four Greek horns. Out of one of them means out of one of the horns. So it's a Greek power. Entonces el desafío es que ellos dicen que este cuerno pequeño salió de uno de los cuernos de Grecia, entonces es un poder griego. Therefore, Rome is not predicted at all in Daniel 8. Y entonces, según ellos, no se predice a Roma en Daniel capítulo 8. Therefore, the SDA interpretation regarding papal Rome and subsequent cleansing of the heavenly sanctuary is wrong, according to this view. Por lo tanto, la interpretación adventista en cuanto a la Roma papal y la purificación del santuario es equivocado. But let's answer that objection, that challenge. Y entonces vamos a contestar a este desafío, a esta objeción. In Daniel 8, verse 9, the little horn goes out in a horizontal motion. That's the verb yetzah. It goes horizontally, not vertically. Entonces en Daniel 8:9 nos dice que hay un movimiento horizontal, el verbo yasá, no un movimiento vertical, sino un movimiento horizontal. This doesn't sound like a horn growing up because horns go up. And in the previous verse, the four horns go up, they arise or they sprout. Esto no muestra un crecimiento normal de un cuerno, porque normalmente el cuerno crece hacia arriba de manera vertical y los cuatro cuernos estaban creciendo hacia arriba. So out of one of them is most likely the four winds, out of one of the four winds to which they're scattered, and winds represent directions. Y entonces vemos que este cuerno pequeño no sale de uno de los cuernos, de los cuatro cuernos, sino que sale de uno de los cuatro vientos porque tiene que ver con dirección. So out of one of the directions to which the four horns are scattered, there comes this little horn which then grows. Y entonces es que sale de una de estas direcciones en que van los cuatro cuernos, que sale este cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. This parallels Daniel 8, verse 5, where you find the horizontal movement of the he-goat from the west, a direction. Y entonces esto es paralelo a Daniel capítulo 8, versículo 5, donde vemos que el macho cabrío venía del lado del sol poniente para toda la faz de la tierra. That Hebrew verb ba means come. It comes, but it comes across the land in a horizontal movement. Pero entonces dice que el verbo ba significa venir, pero viene de una manera horizontal a través de la tierra. Now there's a second point. Hay un segundo punto. The little horn in Daniel 8, verse 9, is identified with three kinds of information that earlier verses used to describe the independent empires of Medo-Persia and Greece.
Entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 9, nos informa que o identifica con tres tipos de informaciones que con anterioridad se utiliza para describir el imperio independiente de Medo-Persia y de Grecia. First, there's description of a symbol, En primer lugar es la descripción de un símbolo. then directions of territorial expansion, Entonces la dirección de la expansión territorial and then indication of greatness. y entonces la indicación de grandeza. So the little horn has all of these characteristics. It looks like it's an independent power. It's not just an extension of Greece, but it's a new independent power. Y entonces el cuerno pequeño tiene todas estas características. No es una extensión de Grecia, sino un poder independiente de Grecia. Here's a third point. Aquí hay un tercer punto. And at the latter end of their kingdom, when the transgressors have reached their limit, a king of bold face will arise. This is the little horn power in the interpretation. Entonces en el versículo 23 dice que al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso se refiere al cuerno pequeño. This little horn power arises at the end of the four Greek kingdoms and supersedes all of them. It's not just a ruler of one of the four kingdoms. Entonces este poder del cuerno pequeño viene después, al final del reinado de los cuatro, y entonces lo que hace es que toma el lugar de los cuatro. Here's a fourth point. Aquí hay un cuarto punto. Out of one of them came a little horn which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. El versículo 9 dice, de uno de ellos salió un viento pequeño, un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. None of the four Greek kingdoms succeeded in expanding in this way. Ninguno de los cuatro reinos griegos se expandieron de esta manera. So this would not be one of the four Greek kingdoms from which comes this additional king, the little horn. Y entonces esto no sería uno de los cuatro reinos en que se dividió Grecia, porque el cuerno pequeño era más grande que todos ellos. In fact, the little horn grew exceedingly great, like the goat representing Greece under Alexander the Great, which became exceedingly great, and greater even than the ram representing Persia, which just became great. Entonces vemos que el cuerno pequeño creció en gran manera como el macho cabrío que representaba a Grecia llegó a ser creció de manera excelente o extraordinaria. Y esto representa más que lo que es solamente Medo-Persia. Now let's go to another challenge here. Daniel 8, verse 9, out of one of them came a little horn, and then we've looked at that, and it grew great. It does all of these things in the next few verses, and it goes up to heaven, and it challenges the prince of the host, and so on. Entonces en el capítulo 8, versículos 9, 10, 11 y 12 vemos que de uno de ellos salió, dice la palabra de Dios, un cuerno pequeño que iba de manera horizontal hacia las tres direcciones. Dice inclusive que creció mucho llegó hasta al ejército del cielo y entonces echó por tierra parte de los del ejército del cielo. And notice that it takes away the regular, that which is regular. Now the translations put burnt offering there, but that is not in the Hebrew text. Y entonces en el versículo 11 nos dice que quitó el sacrificio continuo, pero eso no está en el texto original. All right, so it does a lot of bad things. Entonces dice que este cuerno pequeño hace cosas malas. Here's the challenge. A widespread theory holds that Daniel's prophecies are actually history responding to the crisis for the Jews caused by the Seleucid Greek king Antiochus Epiphanes. Entonces el desafío es que dicen las personas que interpretan diferente a nosotros que esta teoría dice que las profecías de Daniel son realmente una respuesta a la historia de la crisis que estaban enfrentando los judíos, por ejemplo los macabeos, causado por este
rey Antíoco Epífanes. Many scholars outside the Adventist church believe that Daniel did not write the book of Daniel, that it was written by someone who used his name much later after the events of Antiochus Epiphanes. Muchos eruditos piensan, los eruditos no adventistas piensan que el libro de Daniel realmente no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito por otra persona que utilizó el nombre de Daniel para darle validez, pero que fue escrito después de Antíoco Epífanes para registrar esta historia. If Antiochus was the little horn, and Antiochus reigned from 175 to 164 BC, then the 2,300 evenings and mornings were fulfilled in the distant past from us, way back there. So there's no pre-Advent judgment going on right now. Everything happened back then. Si Antíoco Epífanes entonces fuese el cuerno pequeño y él reinó entre el año 175 al año 164 antes de Cristo, entonces esta profecía de los 2300 años estaría ya cumplida en un pasado distante de nosotros, y en este momento no existiría un juicio preadvenimiento en el cielo. Now, this theory that the prophecies of Daniel culminated in the past, in the 2nd century, and stopped there, is called preterism, because preterite refers to the past. Esta teoría de que la profecía de Daniel culminó en el pasado, allá en el 2º siglo antes de Cristo, a esto se le llama preterismo, porque pretérito tiene que ver con el pasado. Now let's answer that objection. Entonces vamos a contestar a esa objeción, esta teoría. Several factors rule out the identification of the little horn with Antiochus IV Epiphanes. Hay varios factores que eliminan la identificación de Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño. First, in Daniel 7, the little horn arises from the 4th empire, which is Rome. That's in the previous chapter, in Daniel 7. The little horn arises from the 4th empire, which is Rome. En Daniel capítulo 7, que es el capítulo anterior, vemos que el cuerno pequeño sale del 4º imperio, que es Roma. So therefore, it's not a Greek power or ruler at all. It's a Roman power. Entonces no es un poder griego, sino más bien es un poder romano. Antiochus was a king of one branch of the Hellenistic Empire, the Greek Empire, which came before Rome. Pero Antíoco era un rey del imperio helenístico que vino antes de Roma. Él era griego, no romano. So Antiochus cannot be the little horn. Por tal motivo, Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño. Secondly, Antiochus was only one king in the middle of a line of Seleucid rulers, not at the latter end of the Greek kingdoms, as Daniel 8:23 says this little horn would be. Antíoco fue solamente uno de los reyes dentro de la línea de líderes seleucidas, y no estaba al final, sino en medio del reino griego. Entonces no podría ser Antíoco. Third, Antiochus interrupted the Jewish sacrifices for about 1,080 days, which doesn't match any of the prophetic time periods given by Daniel. Antíoco Epífanes interrumpió los sacrificios judíos por más o menos 1080 días, lo cual no cuadra con el tiempo profético de 2300 días dado por Daniel. Fourth, Antiochus did not grow exceedingly great like Alexander the Great and greater than Medo-Persia. His campaigns into Egypt, Palestine, and the East ended in failure. Antíoco Epífanes, en cuarto lugar, él no creció en gran manera como Alejandro Magno, y no creció más allá de Medo-Persia, porque sus campañas en contra de Egipto, Palestina y el este, todos terminaron en fracaso. He was having some success in Egypt, but an ambassador came from the Roman Senate and said, Rome says, go home. Pero entonces él tenía algún éxito en Egipto, pero vino un embajador de Roma y le dijo claramente, Roma dijo, vete a la casa. Rome didn't want the Hellenistic empires to be strengthened by uniting. They didn't want Antiochus from the Seleucid branch to take over Egypt. Así que Roma no quería que se fortaleciera
los imperios que habían salido de Grecia. Él no quería que los seleucidas tomasen Egipto. So when this Roman ambassador talked to Antiochus and said, Rome says, go home, Antiochus says, I'll think about it. Entonces, cuando el embajador romano le dijo a Antíoco Epífanes que se fuera para la casa, él contestó, lo pensaré. And the Roman ambassador drew a circle around him in the sand with a stick and said, think about it here. Y entonces el embajador romano hizo un círculo alrededor de él en la arena y le dijo, piénselo ahora aquí. And Antiochus left. Y entonces Antíocos se fue. This isn't the great, exceedingly great power of Daniel 8. Este no es un gran poder que creció de manera excesiva en Daniel capítulo 8. Rome was already greater than he was. Porque ya Roma era más grande que Antíoco Epífanes. In fact, Rome had already defeated his father, Antiochus III the Great. Porque ya Roma había eliminado a su padre, Antíoco III. And Antiochus went into Palestine to try to subjugate the Jews, but the Jews kicked him out of Palestine. Y cuando Antíoco se fue a Palestina para subyugar a los judíos lo sacaron de Palestina. Recently, it's been claimed that the word yeter does not mean exceedingly in Daniel 8, verse 9. Recientemente se ha dicho que la palabra hebrea yeter no significa en gran manera en Daniel 8:9. Rather, this interpretation holds that the little horn just grew the remainder, and that's the meaning of the word yeter, the remainder of its size, allowing for Antiochus IV Epiphanes to be the little horn. Más bien ellos dicen que esta palabra yeter significa un poquito más, lo que faltaba. Entonces dicen que el cuerno pequeño creció lo que le faltaba y así entonces encaja en eso Antíocos Epífanes. But we would expect that the growth to the remainder of its size would follow an earlier expression of its growth or extent. Pero nosotros esperaríamos que si va a crecer el resto de lo que le hace falta, sería entonces sería parte de lo que seguiría la expresión de crecimiento en gran manera. And further, the idea that it just grew the remainder of its size would be wrong because the little horn keeps on growing in verses 10 and 11. Entonces, esa idea es falsa porque en los versículos 10 y 11, este cuerno pequeño sigue creciendo. So as biblical scholars recognize in the major dictionaries and so on of Hebrew, this word means exceedingly, just as it is translated. Entonces, los eruditos saben muy bien que la palabra yeter, como está en el diccionario bíblico, significa de manera extraordinaria, excelente. A fifth point is that Jesus interpreted the abomination of desolation that Daniel said would be set up by the little horn as still future from his perspective in the 1st century AD. So it couldn't have been Antiochus Epiphanes. En quinto lugar, y mucho más importante, Jesús interpretó la abominación de desolación de Daniel como del cuerno pequeño como algo futuro y no algo en el pasado. Entonces no pudo haber sucedido antes de Cristo Jesús, por lo tanto no podía ser Antíoco Epífanes. In fact, the book of Revelation speaks of the same period of future domination by an evil power symbolized in Daniel by the little horn. And this is John writing decades after Jesus died. Y entonces vemos que en el libro de Apocalipsis, vemos que Juan está hablando del mismo periodo, pero de un futuro donde habrá un poder maligno dominando al mundo simbolizado por el cuerno pequeño de Daniel. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Y estos son muchísimos años después de la crucifixión de Jesús. Now, a sixth point is that the prophecies of Daniel reach in a continuous progression, a sweep of history from Daniel's time to the end of the present era. Entonces vemos también que las profecías de Daniel alcanzan una progresión continua. O sea, barren a la historia desde el tiempo de Daniel hasta nuestra era presente. Now, historicism is an approach to Daniel which understands and accepts this, and Adventists are historicists. El historicismo es una teoría que entiende y acepta esto, y nosotros como adventistas somos historicistas.
However, preterism, which holds that the Antichrist, like the little horn, is only in the distant past, and futurism, that puts the Antichrist only in the future, these approaches do not understand or accept this sweep of history. So they're both wrong. Las teorías de preteristas y futuristas, preteristas que piensan que el anticristo está únicamente en el pasado distante, y el futurismo que piensa que el anticristo está solamente en el futuro, no entiende ni acepta esta corrida, esta corriente de la historia, y por eso están equivocados. So we have found that Antiochus IV Epiphanes is not the fulfillment of the little horn power. In fact, it must be Roman power. Entonces vemos que Antíoco no es el cumplimiento del cuerno pequeño, debe ser el poder romano. Challenge number 3 is the idea that the day equals year pattern is invalid. El desafío número 3 es que ellos dicen que el patrón que tenemos, que de que cada día representa un año, es inválido. Now, I call this a pattern rather than, Adventists often have called it the day-year principle, but I call it a pattern. Entonces yo lo llamo un patrón, aunque el adventismo hemos dicho siempre que es un principio. Yo prefiero llamarlo un patrón. Because this is not something that is automatically applied. However, we look in the context, and if the context indicates that this is too much history to be literal days, then it must be years. Entonces, esto no es algo que se aplica inmediatamente, sino que uno tiene que mirar el contexto, y si el contexto ve que hay demasiada historia dentro, entonces esos días deben representar años. Here's my translation of Daniel 8:14. Entonces, Daniel capítulo 8, versículo 14, he aquí la historia del Dr. Roy Gain. Until 2,300 evenings, mornings, then the sanctuary will be justified. Hasta 2,300 tardes y mañanas, entonces el santuario será justificado. The challenge is this: if the 2,300 evenings, mornings equal days in Daniel 8:14 represent something other than years, there are not 2,300 years leading up to 1844. Si el desafío de 2,300 tardes y mañanas en Daniel capítulo 8, versículo 14 representan algo más que años, entonces los 2,300 años no llegarán a 1844. All right, here's the answer. Aquí está la respuesta. If the 2,300 were literal 24-hour days, there would only be 6.3 years leading to justifying the sanctuary. Si los 2,300 son 24 horas de días literales, entonces 2,300 días serían solamente 6.3 años que estarían antes de la justificación del santuario. But the 2,300 days covers the whole vision from Medo-Persia through Greek and Roman periods to the time of the end. Pero los 2,300 días cubren, de la visión, cubren tanto Medo-Persia, Grecia, el periodo romano, hasta el final del tiempo. The notion that all of this happened in 6.3 years is just obviously absurd. Y la noción de que todo esto suceda en solamente 6.3 años es absurdo. In the first, now let's look at these verses here in Daniel 9:1-3. We're going to see another reason for understanding that this is the case. Entonces vamos a ver estos versos en Daniel capítulo 9, los versículos 1 hasta el 3. We find in the first year of King Darius the Mede that Daniel was studying the book of Jeremiah and found that there was going to be 70 years of exile for the Jewish people. Encontramos aquí que en el año primero de Darío, encontramos que Daniel estaba estudiando las profecías de Jeremías y él encontró que había un periodo de 70 años. Now notice his reaction. He turned his face to the Lord, seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting, sackcloth, and ashes. Y entonces dice que él entonces, Daniel, volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en ropas ásperas y en cenizas.
This is the first year of Darius the Mede after the fall of Babylon. Este es el primer año de Darío el Medo, ¿ok? Después de la caída de Babilonia. So the 70 years of domination by Babylon, predicted by Jeremiah, were finished. Así que los 70 años de dominio babilónico predicho por Jeremías habían terminado. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, fulfill to you my promise, and bring you back to this place. En Jeremías 29:10 nos dice, porque así ha dicho el Señor, cuando terminen los 70 años, cuando se hayan cumplido los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y entonces cumpliré mi promesa y los regresaré a este lugar. So this means that the Jewish people were just about to be able to go home from their exile. Así que esto significa que los judíos ya estaban listos para regresar a casa y salir del exilio. So why would Daniel be so upset? Y entonces, ¿por qué estaría entonces tan furioso Daniel? He must have thought that the 2,300 evenings and mornings in his vision of chapter 8 was a delay in restoring his people. Él pensaría que los 2300 tardes y mañanas en la visión del capítulo 8 era una demora en la restauración de su pueblo. Because he would have connected the sanctuary there with the sanctuary for his people. Porque él conectaría el santuario allí con el santuario de su pueblo. Why be upset about a delay of mere 6.3 years until the sanctuary would be restored if the 2,300 are literal days? ¿Por qué estaría él un poco angustiado en cuanto a 6.3 años cuando el santuario sería restaurado si estos fueran 2,300 días literales? If I told you that in 6.3 years there is going to be peace in the Middle East, would that be good news? Si yo les digo a ustedes hoy que dentro de 6.3 años va a haber paz completa en el Medio Oriente, ¿sería eso buenas noticias? That would be wonderful news, and Daniel shouldn't be upset about something like this. Eso serían noticias maravillosas y Daniel no debe por qué preocuparse por algo así. Obviously, Daniel believed that the 2,300 is a much longer period, not literal days. Obviamente Daniel creía que los 2,300 era un periodo mucho más largo y no solamente 2,300 días literales. Daniel was not a preterist. Porque Daniel no era un preterista. Days represent years in symbolic time prophecies of Daniel, as in Numbers and Ezekiel. Los días representan años en las profecías simbólicas de Daniel, como lo vemos en Números 14 y Ezequiel 6. Furthermore, the Hebrew plural of the word yom, meaning days, can mean year in several passages in the Bible, and I've listed those here. También podemos ver que la palabra para día de plural, días en plural, yom en hebreo, puede significar también años. Por ejemplo, lo vemos en esos textos de Samuel, Jueces, allí. In the book of Daniel, symbolic times are presented with unusual terminology. En el libro de Daniel, tiempos simbólicos se presentan con una terminología inusual. 70 weeks of Daniel 9:24 to 27 equals 70 sabbatical year cycles of 7 years each, totaling 490 years. Entonces, 70 semanas de Daniel 9, 24, 27 son 70 ciclos de años sabáticos, como lo presenta Levítico 25, o 7 años de cada uno, totalizando 490 años. And in fact, the lexicon, the Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, interprets the word for week here in Daniel 9 as a week of years, a period of 7 years. Y entonces, en el léxico que encontramos, interpreta la palabra Shabua, que es semana, como semana de años, un periodo de 7 años. In fact, the 70 weeks as years are confirmed by history. Y entonces las 70 semanas como años se han confirmado en la historia. Jesus was anointed by the Holy Spirit as the Messiah, Hebrew Mashiach, the anointed one, at his baptism in AD 27, according to Luke 3, verse 1. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, Mashiach, como el ungido en su bautismo en el año 27 AD, o sea, después de Cristo.
como se confirma en Lucas 3:1. AD 27 was at the beginning of the last week of the 70 weeks of years. That is 483 years after 457. El año 27 es el principio de la última semana de las 70 semanas que comienzan en el 457 y está iniciando ahora esta última semana en el año después de 483 años, no con el año 0. So these 70 weeks, they cover way too much history to be weeks of days. They have to be weeks of years. And then Jesus came at exactly the right time, according to this calculation. Estas 70 semanas deben ser semanas que representan años y no días, porque Cristo Jesús vino exactamente en el periodo que se ha profetizado. 70 weeks equals 490 years are the first segment of the 2,300 evenings, mornings in Daniel 8:14. Las 70 semanas representan 490 años. Es el primer segmento de 14. And the 70 weeks are cut off, Nifal of Chatak, from the something. And obviously it has to be the 2,300 from the previous chapter. Entonces dice que las 70 semanas son cortadas, Nifal Heteká. Entonces, y debe ser de algo que debe ser de los 2,300 días. The end of Daniel 9:27 refers to what happens later in the 2,300 evenings, mornings. Al final de Daniel 9:27 se refiere a lo que sucede antes en la profecía en cuanto a los 2,300 tardes y mañanas. And this is after the 70 weeks of years. So clearly, the 70 weeks are the first segment of the 2,300, and then other events happen later during the 2,300. Y entonces esto se refiere al final de los 490 años o 70 semanas, y otros eventos suceden después dentro del otro segmento. If the 70 weeks are cut off from the first part of the 2,300, then the 2,300 must also be years. Si los 70 semanas que son cortadas son años, entonces los 2,300 también deben ser años. You can't take 70 weeks of years out of 2,300 days. You can't do that. No puedes tomar 70 semanas que representan años de 2,300 que representan días. No se puede hacer. Now here's the fourth challenge. Aquí hay un desafío, un cuarto desafío. Preterist scholars hold that the 2,300 evenings, mornings in Daniel 8:14 refer to 2,300 morning and evening sacrifices that were offered twice a day over a literal 1,150 days. Algunas personas dicen que los 2,300 tardes, los sacrificios de los 2,300 tardes y mañana, en Daniel 8:14 se refiere a 2,300 sacrificios de tarde y mañana, que literalmente en la mitad de eso que son 1,150 días. If so, 1,150 days they think is close enough to the 1,080 days in which Antiochus removed the daily sacrifices at the temple in Jerusalem. Entonces, si esto es así, ellos piensan 1,150 días es muy semejante a 1,080 días, es el tiempo en el cual Antíoco Epífanes quitó los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. However, we have found already that the 2,300 cannot be literal days. Como respuesta, en primer lugar, encontramos que los 2,300 no pueden ser días literales. Furthermore, the regular sacrifices at the temple were morning and evening. They weren't evening, morning. Y los sacrificios regulares en el templo era mañana y tarde, no tarde y mañana. And in Daniel 8:14, it doesn't even refer to sacrifices at all, and neither do verses 11 to 13. They speak of tamid, the regular, which is regular worship of God by his people, not the regular burnt offering, which adds burnt offering in English translations. Entonces vemos que Daniel 8:14 no se refiere a los sacrificios, no, ni siquiera en los versículos 11 al 13, sino que habla de la palabra tamid, que es adoración regular y no sacrificio continuo. Challenge 5 is the idea that the sanctuary was restored from what Antiochus Epiphanes did to it. En el desafío número 5, ellos dicen que el santuario fue restaurado de lo que hizo
Antíoco Epífanes con el santuario. So this idea holds that the event predicted in Daniel 8:14, then the sanctuary will be justified, refers to restoration of the Jerusalem temple from what Antiochus Epiphanes did to it. Ellos dicen, la persona que dice esta idea es que Daniel 8:14 predice, donde dice que el santuario será justificado, se refiere a el restablecimiento de los servicios del santuario en el templo de Jerusalén después de que Antíoco Epífanes hizo lo que él hizo con ellos. According to this idea, it's not the end time equivalent of the Day of Atonement by legally cleansing or vindicating God's heavenly sanctuary, as Adventists teach. Ellos dicen que esto de Daniel 8:14 no tiene nada que ver con el día al final del tiempo, ¿verdad? Donde se va a limpiar completamente el santuario celestial como nosotros los adventistas lo estamos enseñando. And this idea finds that the verb for will be justified in Daniel 8:14 does not appear in the Old Testament regarding the Day of Atonement. So therefore, it couldn't be a Day of Atonement. Entonces, según ellos, este día este verbo de será justificado en Daniel 8:14 no aparece en el Antiguo Testamento en cuanto a este día donde el Yom Kippur. However, first, we have already found that Antiochus is not the little horn. Entonces, primero encontramos que Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño. And the 2,300 evenings and mornings are much longer than literal days. They must be years. Y entonces los 2,300 días no son 2,300 días, deben ser mucho más, entonces son 2,300 años. Therefore, the sanctuary in Daniel 8:14 must be the heavenly sanctuary, because the earthly sanctuary was destroyed in 70 AD. Y entonces, este santuario de Daniel 8:14 debe ser el santuario celestial, porque el santuario aquí en la tierra ya fue destruido. Furthermore, the verb will be justified, Nifal of Tzedak, summarizes the meaning of the Israelite Day of Atonement service to vindicate God's character. Entonces, el verbo para ser justificado, Nifal Tzedak, se resume el significado del día de expiación israelita, ese servicio, ese día que es para vindicar el carácter de Dios. And in fact, we find that the verb tahar, tihar in Leviticus 16:19 is synonymous with the verb tzedak, as we find in Job 4:17, where the two are used in synonymous parallelism. Y entonces, si comparamos los verbos, vemos que hay verbos sinónimos como tajer en Levítico 17 y también es sinónimo con Job 4:17 o también Daniel 8:14, donde se usa el mismo verbo tzedak. Okay, here's challenge 6. Hay un desafío número 6. And there's several different aspects to this challenge that it's not the 457 BC decree of Artaxerxes I that is predicted in Daniel 9:25. Según ellos, Daniel 9:25 no predice el decreto de Artajerjes del año 457 antes de Cristo. Daniel 9:25 says, "From the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be 7 weeks. Then for 62 weeks it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time." Daniel 9:25 nos dice, sabe pues si entiende que desde la salida la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Now first notice the punctuation in this ESV translation. Quiero que miren la puntuación en esta traducción. This is following the punctuation in the Hebrew Masoretic text. Entonces, esta es la puntuación en ese texto que él está utilizando, que sigue el texto masorético judío. And this says there shall be 7 weeks, then for 62 weeks. So it looks like it's separating the two periods. Y entonces dice, habrán 7 semanas y entonces 62 semanas. Parece que está separando los dos periodos. But the next verse, in verse 26, says very clearly,
that the anointed one is going to be cut off after the 62 weeks. Y entonces en el versículo 26 nos dice que se le quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. So although there's a theory that there are two different anointed ones, meaning two different priests, after 7 weeks and then 62 weeks, the one Messiah actually comes after the 7 weeks plus the 62 weeks. Y entonces, aunque aparece una teoría de que hay dos sacerdotes, uno después de las 7 semanas y otro después de las 62 semanas, pero sabemos en el versículo 26 que el Mesías vino después de las 62 semanas. And then look at Isaiah 44:28. And this verse is God speaking, who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall fulfill all my purpose. Saying of Jerusalem, she shall be built, and of the temple, your foundation shall be laid. Mira entonces lo que dice Isaías capítulo 44 y el versículo 28. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. So there's a challenge in Isaiah 44:28. The challenge is that Cyrus says Jerusalem shall be rebuilt. Hay un desafío en Isaías capítulo 44, versículo 28, y dice que Ciro es el que dice Jerusalén será reconstruida. So then, if that's the case, then the word or decree to restore and rebuild Jerusalem is Cyrus's decree in 536 BC, not the decree of Artaxerxes I in 457 BC. Y entonces muchos dicen, mire, Ciro es el que dice Jerusalén será reconstruida. Por lo tanto, en las palabras de Daniel 9:25 se refiere al decreto de Ciro y no al decreto de Artajerjes en Esdras capítulo 7. If that's the case, there's no end-time event that would begin in AD 1844, 2,300 years after 457, because the decree was not in 457. Y por lo tanto, si los 2300 días comienzan en el año 536, no puede terminar en 1844 porque el decreto de Ciro no comienza en el 457, sino en 536. However, in this verse, it's who says of Cyrus. This is God speaking, not Cyrus speaking. And it's God who is continuing, saying of Jerusalem, she shall be built. This is God's decree, not that of Cyrus. Pero recuerden lo que dice Isaías 44, versículo 28. Es Dios el que habla. Yo soy el que dice de Ciro. Es Dios el que está hablando y no Ciro. Dios es el que está diciendo que Jerusalén será reconstruida. It's true that Cyrus did make a decree to let the people go home, and he played an important role in the restoration process ordained by God, which culminated with the decree of Artaxerxes I. So it was a process all ordained by God. Entonces, Ciro sí jugó un papel importante porque él hizo un decreto para que la gente regresara a casa. Sin embargo, esto fue un proceso largo de muchos años y terminó con el decreto de Artajerjes en el libro de Esdras. Unlike the earlier decrees of Cyrus and Darius, the decree of Artaxerxes explicitly included concern for the city of Jerusalem itself, not just the temple. A diferencia de los decretos de Ciro y Darío, el decreto de Artajerjes explícitamente incluyó la ciudad de Jerusalén y no solamente el templo. Artaxerxes mandated restoration of Jerusalem as the judicial and civil center of the Jewish people. Así que Artajerjes lo que él hizo fue que mandó que se restaurara Jerusalén como un centro civil y judicial para el pueblo judío. In his decree, he told Ezra to appoint magistrates, that is, to administer the law, and to rule the place according to the law of his God. So this is really very different than what Cyrus and Darius did in their decrees. Así que lo que hizo Artajerjes fue que él mandó a que se pusieran magistrados y gobernantes para que ejecutaran la ley. Y esto fue muy diferente a los decretos de Ciro o de Darío. Cyrus and Darius really just mainly called for the restoration of the temple, and Artaxerxes was concerned about that as well, but also for the city. Entonces, Ciro y Darío
hicieron decreto para la restauración del templo, pero lo que hizo Artajerjes fue para la restauración de la ciudad de Jerusalén. Now, there's another challenge connected with this Daniel 9:25. Hay otro desafío conectado con Daniel 9:25. The 70 weeks begin with a word to restore and rebuild Jerusalem, but Artaxerxes' decree didn't call for rebuilding the city. Y entonces dice que las 70 semanas comienza con la palabra o la expresión restaurar y reconstruir a Jerusalén en Daniel 9:25, pero Artajerjes nunca decretó para que se reconstruyera Jerusalén. When we think of restoring a city, we think of rebuilding its physical structure, making it nice again in terms of its buildings and its plazas and its parks and things like that. Y entonces cuando nosotros pensamos en restaurar una ciudad, estamos pensando en restaurar sus plazas, sus parques, sus edificios. However, is that what this means here in Daniel 9:25? ¿Significa eso? ¿Eso es lo que significa aquí en Daniel 9:25? Nehemiah received authorization for rebuilding the walls in Artaxerxes' 20th year, that's 444 BC. Nehemías recibió la autorización para reconstruir los muros de Jerusalén por el decreto de Artajerjes en el año 444 antes de Cristo. And the argument would be that 457, therefore, was not the starting point of the 70 weeks and the 2,300 evenings and mornings, because it should have been 444 instead of 457. Y el argumento que utiliza este grupo es que 457 antes de Cristo no debe ser el punto de inicio, sino debe ser 444, que fue cuando Nehemías recibió la autorización de reconstruir los muros de Jerusalén. However, the Hebrew of Daniel 9:25 has the hifil of shuv, bring back or restore, combined with bana, to build. Y entonces la respuesta es que en Daniel capítulo 9, versículo 25, encontramos que el ifil, o sea, algo causativo, el verbo que está, significa traer de nuevo, restaurar, combinado con el verbo bana, que significa construir. Elsewhere, restoration of a city using exactly this language means restoration of its ownership to the former owner, a political entity. It's not talking about building the physical structure. It's ownership going back to a former owner. Este verbo en otras partes de la Biblia, cuando se utiliza, significa restaurar el dominio, o quien es el dueño debe tomarlo como una entidad política, debe ser restaurado a sus dueños originales y no reconstruir. In fact, this is exactly what the decree of Artaxerxes did. It restored Jerusalem to the Jews by giving them civil control of the city, again, as they had lost it before. Y esto es precisamente lo que hizo el decreto de Artajerjes. Restauró a Jerusalén para que llegara otra vez a las manos de los judíos, para que ellos tuviesen el control de la ciudad de Jerusalén. Civil control of Jerusalem included the right to rebuild the public works infrastructure. Y entonces el control civil de Jerusalén incluía el derecho de reconstruir la infraestructura de las obras públicas. And in fact, Ezra and his companions began to rebuild before they ran into opposition from people trying to stop them. Y de hecho, Ezra y sus compañeros comenzaron a reconstruir antes de la oposición que ellos tuvieron que enfrentar. Then Nehemiah, with later permission from Artaxerxes, completed the repair of the city walls. He didn't begin that repair, he completed it. Y entonces vemos entonces que Nehemías, después con el permiso del rey Artajerjes, él completó la restauración, la reparación de los muros de la ciudad. Él no los empezó. Now, here's another challenge involving Daniel 9:25, which is a crucial verse because it's really the beginning point of the 70 weeks and the 2,300 evenings, mornings. Aquí vemos otro desafío que se refiere a Daniel capítulo 9, versículo 25. Otras cosas que desafían los que no creen como nosotros los adventistas. Now, it was suggested to me by my friend Desmond Ford, from whom I got a number of these objections to 1844. We debated about this quite a lot. Y entonces, estas cosas fueron sugeridas por el
mi compañero, mi amigo Desmond Ford, quien es el que puso las objeciones, y la mayoría de estas objeciones viene de él precisamente, que él cree estas cosas. And he suggested that Ezra 7 may be speaking of the seventh year of another Artaxerxes, maybe not Artaxerxes the first. Y él piensa que Esdras capítulo 7 está hablando de este séptimo año de otro Artajerjes y no Artajerjes primero. If so, the decree was not in 457 BC. Y por lo tanto, si es otro Artajerjes, no puede ser el año 457 antes de Cristo. In fact, there were 4 Persian kings named Artaxerxes. De hecho, hubo 4 reyes persas llamados Artajerjes. And here they are with their dates. Y aquí están con sus años. Nehemiah 13:6 refers to the 32nd year of Artaxerxes. En el libro de Nehemías capítulo 13, versículo 6 se refiere al año 32 de Artajerjes. This rules out Artaxerxes 3 and 4, who simply didn't reign that long. Y esto, por supuesto, elimina a Artajerjes tercero y al cuarto, que no reinaron tanto tiempo. Of Artaxerxes 1 and 2, the historical context of the former, that is 1, best fits the period of Ezra and Nehemiah. Y de los Artajerjes primero y segundo, el contexto histórico beneficia o más bien cuadra más con Artajerjes primero durante el periodo de Esdras y Nehemías. This has been recognized by the really great historian of the ancient Near East, Amelie Kurt. Y esto es reconocido por esta gran historiador, esta gran historiadora del Medio Oriente, Amelie Kurt. And here she describes what was going on in the Persian Empire at this time. And it really fits in very well, the stories of Ezra and Nehemiah during the reign of Artaxerxes I. Y entonces ella describe de manera exacta lo que estaba sucediendo en el reinado de Artajerjes I. Another challenge is the 7th year of Artaxerxes I went from 458 to 457. So he issued his decree in 458 rather than in 457. Otro desafío sobre el séptimo año de Artajerjes es que el decreto se hizo en 457 al 458 a 457, así que él hizo el decreto en el 458 y no en el 457. Therefore, Adventists are 1 year off. It should be 1843 and not 1844. Así que los adventistas están equivocados en un año, porque debe terminar en 1843 y no 1844. We're getting very close to 1844 there, right? Pero estamos llegando casi a 1844, ¿verdad? And the answer is, William Shea explains that the chronology here in the year of the 7th year of Artaxerxes from 458 to 457. Pero William Shea explica la cronología de 458 a 457. He points out that Ezra would have arrived in Palestine, in the land of Israel, in 457, arriving there in the summer of that year. Y él dice que Esdras llegó a Palestina en el verano del año 457. In fact, Artaxerxes wrote his decree earlier in his 7th year. That's true. Y es verdad que Artajerjes escribió su decreto temprano en el año 458. Eso es verdad, en el séptimo año. But it didn't go forth, that is the going out of the word, among the Jews in Palestine until Ezra arrived there with the decree later in 457. Pero este decreto no llegó al pueblo judío hasta cuando Esdras lo llevó en el año 457. And it makes sense that this would have to do with going forth and going into effect among the Jewish people, because the 70 weeks are a period of relative Jewish independence under the great empires, when they're accountable to God as a nation. Y entonces esto tiene sentido porque no llegó a tener su efecto hasta que llegó a manos de los judíos en el año 457. So this period began when the decree was implemented to give them this independence. Así que el periodo inicia cuando se implementa el decreto de darle al pueblo judío su independencia. Now, challenge number 7 is the date of Christ's crucifixion. Ahora, el desafío número 7 es la fecha
de la crucifixión de Cristo. And some maintain that this was not in AD 31, and therefore Adventists are wrong in their calculation of the time prophecies. Algunos dicen que esto no fue en el año 31, por lo tanto los adventistas están equivocados en cuanto a su profecía, en cuanto al tiempo. Daniel 9:27 says, "And he, that is the anointed one, shall make a strong covenant with many for 1 week, and for half of the week he shall put an end to sacrifice and offering." Y entonces dice en Daniel capítulo 9 y el versículo 27, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolador, hasta que venga la consumación que está determinado que derrame sobre el desolador. Now, this verse continues from verse 26, which talks about a coming prince whose people would destroy the city of Jerusalem and the temple. En el versículo 26 habla acerca de un príncipe que vendría para destruir las cosas que estaban ahí, el templo específicamente. So there's an idea that this is the evil prince who makes a covenant with people, and then for half of the week he puts an end to the sacrifice and offering, and this is Antiochus Epiphanes. Algunos dicen que eso tiene que ver con Antíoco Epífanes porque es un príncipe malvado que viene para quitar los sacrificios, y en medio de la semana entonces él quita los sacrificios. But as we've found out, it's not about Antiochus, and furthermore, it was the Romans, not Antiochus, who destroyed the temple. Y entonces vemos que esto no tiene que ver con Antíoco Epífanes, como hemos visto antes. Fueron los romanos los que destruyeron el templo y no Antíoco Epífanes. And in the book of Daniel, the covenant, this word for covenant is always used of God's true covenant. It's not just an agreement between a bad person and other people. Y en el libro de Daniel se utiliza la palabra pacto para ver el pacto de Dios, el verdadero pacto de Dios, y no un acuerdo entre un líder y el pueblo. So this has got to be the Messiah, who in the previous verse is cut off, has nothing, he dies, and yet he makes a strong covenant. There's only one person in history who could do that, because Jesus rose from the dead and continued to establish the new covenant. Y entonces solamente puede ser de una persona, porque esta persona, este Mesías, muere y resucita y sigue con el pacto que había hecho con el pueblo. The challenge is, if the 70 weeks of years went from 457 BC to AD 34, and Jesus was baptized in AD 27, the final week of years of the 70 weeks of years went from AD 27 to AD 34. Entonces dice, el desafío es que si las 70 semanas o años comienzan en 457 hasta el año 34, y Cristo fue bautizado en el año 27, al final de la semana de años, entonces de 27 al 34. And that is true. We believe that. That's what Adventists believe. Y esto es lo que nosotros los adventistas creemos de verdad. But and then halfway into the final week, we figure would be about AD 31 when Jesus died. Y entonces la mitad de la semana sería aproximadamente en el año 31 cuando murió Cristo Jesús. However, here's the challenge. There's no historical evidence that dates Christ's crucifixion to that Pero date. aquí hay un desafío. No hay evidencia histórica que data la crucifixión de Cristo para esa fecha. Jesus died on a Friday of Passover during the early years of Pontius Pilate's term as procurator, sometime between AD 29 and AD 33. Cristo Jesús murió en un viernes o un día de Pascua durante los años de Poncio Pilato, cuando era el procurador, entre el año 29 y el año 33. AD 31 falls in this range, but there's no historical source that gives a specific year for the crucifixion. Ahora, el año 31 cae dentro de este rango de fechas. Sin embargo, no hay una fuente histórica que da un año específico para la crucifixión. A Passover Friday crucifixion in AD 30 to 31 is possible, but it's not certain. And there are people who have used astronomical calculations to figure it out, but we can't figure it out exactly. Entonces, dice que un viernes que es de Pascua, también de crucifixión, podría ser entre el año 30 y 30. Eso es posible, pero no es seguro porque en vista de las calculaciones astronómicas. The reason we can't figure it out with astronomical calculations is because the weather
could interfere with the beginning of the year when the priest had to observe the new moon for the first month. And that and other factors could mean that they would declare the beginning of the new year at different times. And so you can't figure it out from astronomy. Así que por medio de la astronomía no se puede calcular porque el clima podría cambiar y eso cambiaría, por ejemplo, la luna nueva, algunos eventos, y entonces el año nuevo comenzaría en diferentes fechas y no en la misma fecha todos los años. The answer is we don't need confirmation of Christ's death in AD 30 to 31 because we have confirmation of his baptism in AD 27 that confirms that this is the last of Daniel's 70 weeks of years. La respuesta es nosotros no necesitamos una fecha no necesitamos confirmar una fecha de la muerte de Cristo Jesús en el año 30 o 31, porque tenemos la confirmación de su bautismo. Esa fecha sí la tenemos, que es el año 27. Jesus was baptized and began his public ministry in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Aparece en la Biblia que Cristo fue bautizado y comenzó su ministerio público en el año 15 del reinado de Tiberio César. That's a remarkable historical notation that hooks in Jesus' life with the chronology of someone who is incredibly well known in history. Everybody knows about Tiberius Caesar. Y entonces el libro de Lucas amarra, cuadra el bautismo de Jesús con el reinado de uno de los Césares más conocidos en la historia. Tiberius became the sole emperor of the Roman Empire when Augustus died on August 19, AD 14. Y entonces Tiberio llegó a ser el emperador único de Roma cuando murió Augusto en 19 de agosto del año 14. Jewish dating reckoned the first year of a king's reign to the portion of the year coming before the first New Year's Day in autumn about mid-October of his reign. Y entonces los judíos reconocían el primer año de un rey como esa porción que venía antes del año nuevo, que sería en el otoño o a mediados de octubre de su reino. So his first year would have been counted as just a couple of months. Y entonces su primer año sería solamente un par de meses. So Tiberius's 15th year would have reached from the autumn of AD 27 to the autumn of AD 28. Y entonces su año 15avo sería entonces parte del otoño del 27 al otoño del 28. Jesus came when he was predicted to come, and this is really the most amazingly precise messianic prophecy in the Old Testament, identifying Jesus as the Messiah. Y entonces Jesús vino cuando él tenía que llegar, y esta es una de las profecías más sobresalientes del Antiguo Testamento donde identifica exactamente cuándo vendría el Mesías. So here is my last slide, and this is showing some resources that I've written that have information about this topic, including answers to objections to 1844. Y entonces esta es mi última diapositiva y muestra algunas de las fuentes que he utilizado y que realmente muestran respuestas a muchas de estas objeciones que hemos dicho en esta noche. So there's Who's Afraid of the Judgment, translated into Spanish as Sin Temor al Juicio. Okay. Yeah. Entonces el primero, en la segunda, en el segundo párrafo, ustedes ven que dice, este primer libro se tradujo sin temor al juicio. And then there's Santuario y Salvación. Entonces viene el Santuario y Salvación. And one that is just about to come out, just in a few weeks, I think, Daniel 8 and 9. And you can read that better than I can in Spanish. Y entonces vemos el último, Daniel 8 y 9, que va a ser publicado pronto y es una respuesta a sus desafíos contemporáneos. Daniel 8 y 9, una respuesta a sus desafíos contemporáneos. Okay, and that one's going to be published by Greater New York Conference. Y la conferencia, nuestra conferencia, es quien está publicando este libro. And this one goes into a lot of details, a lot more information than what I was able to present this evening. My book, Who's Afraid of the Judgment, also has a lot of that information. Y entonces mi primer libro también que aparece aquí, el primer libro que Sin Temor al Juicio, tiene mucha información también.
But the book that's just about to come out deals with some very, very recent challenges that have just happened in the last couple of years. Pero entonces el último libro de esta lista, Daniel 8:9, una respuesta a sus desafíos contemporáneos, tiene que ver con muchos de los desafíos que está enfrentando la iglesia en estos últimos días. And that book is also going to be published in Portuguese as well as Spanish. Y entonces este libro también será publicado en el idioma portugués, además del español. Okay, I am going to get out of screen sharing now, and I guess we can take a few questions. Ahora estoy terminando, vamos a quitar entonces esto de la pantalla y entonces vamos a tomar algunas preguntas. Claro que sí. Thank you, Dr. Gain, for this position. Thank you. And We I are see grateful that, and wonderful for this excellent exposition. praise the Lord, thank you. Dave. And I see Muchísimas again, gracias. I see again that my camera doesn't like to come on after I stop sharing my screen. Entonces veo que mi cámara no le gusta cuando apago, cuando quito las diapositivas, se apaga mi cámara. So I might have to go out and back in again like I did last night. This is a pain, but I'm sorry about that. Así que voy a tener que salir y regresar como tuve que hacer anoche. Esto es algo inconveniente, pero lo tengo que hacer para poder prender mi cámara nuevamente. Muy bien, esperamos. We wait for you, Dr. Gain. Okay, very good. Mientras el Dr. Gain entra de nuevo a la exposición de esta noche, quiero decirle que el último libro del Dr. Gain estará siendo publicado por el Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Así que es un libro que está ya listo, donde próximamente lo estaremos publicando a través del Ministerio Hispano de la Conferencia de New York, y los que han participado de este seminario, de este campamento laico, aquellos que están acá, van a recibir una copia gratuita del mismo. Así que damos gloria a Dios por este material que está justamente... Aquí está el Dr. Gain, vamos a darle paso. Muy bien. Okay, we're back. Oh, perfect, Dr. Gain. I And was I would saying like- to the... Yes. I would like to thank Pastor Adufus very much for your translation. Oh, Excellent, thank you. it's great. You're No, it's welcome, sir. great. You're welcome. That's hard work, I know. That is true. Dr. Gain, I was saying to the attendants that in few weeks, we were working to publishing this book in Spanish here in Great New York Conference. It's a Very privilege good. for us to receive this material and bring all this knowledge for all our lay people. Thank you, Dr. Gain, Excellent. for your service on the show. You're so welcome. Thank you. It's a pleasure. Bueno, tenemos las preguntas de Dr. Dufis también acá. We have Y a few estamos- questions, Dr. Gain. Y son preguntas fuertes hoy. And so we have some strong questions today. Okay. Primera pregunta que tenemos acá es sobre el continuo. ¿Qué And the- significa el continuo en Daniel 8, Daniel 9? And so the first question is about the continual. What does that mean in Daniel 8 and Daniel 9? Okay. There are several theories about the so-called continual. Hay muchas teorías en cuanto a llamado el continuo. The Hebrew word is tamid. La palabra hebrea es tamid. The word means regular or regularity. Y la palabra solamente significa algo regular o regularidad. In the Pentateuch, it refers to a number of different regular rituals that were done to worship God. Y entonces en el Pentateuco se refiere a algunos de los ritos regulares que se hacían para adorar a Dios. It's not only daily because the bread of the presence was changed regularly every week on the Sabbath. Y no tiene que ver con un continuo diario o algo regular diariamente, porque, por ejemplo, se cambiaban los panes en el santuario regularmente los sábados. But it's not only the burnt offering that's regular, it's other things as well, the incense, the lamp as well. Pero no That's right. solamente era el asunto de los sacrificios quemados, sino también, por ejemplo,
se hacía la limpieza del candelario y se hacía también en cuanto al incienso. So there have been three major theories about what hatamid, the regularity means in the book of Daniel. Así que hay tres teorías básicas en cuanto a lo que significa hatamid, o sea, la regularidad de Daniel, el continuo. Some of the reformers thought that it meant the regular worship of God by his people. Algunos de los reformadores pensaron que se refería a la adoración regular de Dios de parte de su pueblo. William Miller believed that the regularity is paganism, and he got that idea from 2 Thessalonians, that which must be removed for the man of sin, which is the papacy, to rise up. Y entonces William Miller pensó que esto era algo pagano, porque entonces lo tomó de 2 de Tesalonicenses, donde habla acerca de quitar algo para que pueda surgir el hombre de pecado. That meaning does not work in Daniel, because the Tamid is taken away by the little horn, the evil little horn, from the prince of the host, which is Christ. So it's something that belongs to Christ that is taken away from him. And that's not paganism. Y entonces esa interpretación no funciona en el libro de Daniel, porque en Daniel el tamid es algo que pertenece a Cristo y que el cuerno pequeño lo quita de Cristo, que es el dueño real de eso. Entonces no es nada pagano porque pertenece a Cristo. Some early Adventists realized that, and they came up with what they called the new view of the daily. Y entonces algunos adventistas de los pioneros adventistas se dieron cuenta de esto, entonces ellos comenzaron a hablar acerca del diario. And they had the idea that this regularity is the regular ministry of Christ in the heavenly sanctuary. Entonces ellos pensaban que esta regularidad es el ministerio regular de Cristo en el santuario celestial. The problem, of course, is that no earthly power like the papacy can interfere with Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Y el problema es que ningún poder terreno puede entonces quitarle la autoridad, ni pueden meterse al cielo para quitar lo que Cristo tiene allá en el cielo. So Adventist scholars have had to say, well, it's removing the ministry of Christ in the minds of the people. It's somehow subjective. Y entonces algunos dicen, bueno, eso es quitar la adoración de Jesús de la mente de las personas. Of those three theories, the one that I accept is the first one, the Reformation View. Y entonces de las tres teorías me gusta más la que es la teoría de los reformadores. It makes great sense that this is the worship of God by his people, which is removed from him by persecution of the papacy. Y entonces pienso que es la remoción remoción de la adoración regular de Dios de parte de su pueblo, que es quitado por el papado. We find this in the beginning of Revelation chapter 11, where the courtyard of the temple is trampled underfoot by the papacy. Well, this by the Gentiles, it says, for 42 months. Y entonces vemos esto, lo encontramos en Daniel, Apocalipsis capítulo 11, donde dice entonces que los gentiles llegan al templo y entonces comienzan a traspasar allá en el templo. That's persecution on earth, interrupting the people's worship of God at his temple. Y entonces esto sucedió por 42 meses, donde dice que en la tierra se quitó lo que la gente hacía para adorar a Dios en su templo y no podían adorarlo en su templo. Because the court is where the people would come to worship, and then the different kinds of regular rituals were the ways in which the Israelites worshiped God. Y entonces ellos venían al santuario para adorar, pero entonces ya no podían hacerlo porque esto fue quitado de ellos. So I accept the older view of the regularity, the tamid. Y entonces yo acepto esta perspectiva antigua de los reformadores en cuanto al tamid. Bien, excelente respuesta. Tenemos otra pregunta acá, muy interesante. Excellent answer. We have a second question here. ¿Cómo interpretan los judíos Daniel 7 al 12, la parte profética? How do the Jews
interpret Daniel 7 to 12, the prophetic portion of Daniel? ¿Tienen ellos una visión futurista o preterista de esos capítulos? Does the Jewish people have a preterist or futurist interpretation of Daniel 7 to 12? Mhm. Okay, it depends what Jews you're talking about. Eso depende del tipo de judíos de cuales estás hablando. I studied for 2 years at the Hebrew University of Jerusalem with my courses taught in Hebrew. Yo estudié por 2 años en la Universidad Judía allá en Jerusalén, mis cursos de judío, de hebreo. I took a seminar in the book of Daniel, taught by Shalom Paul. Y tomé un seminario en el libro de Daniel dictado por Shalom Paul. And I found that most of the Jewish scholars in the critical world of scholarship are preterists. Y entonces encontré que la mayoría de los judíos, los que son eruditos, son preteristas. My teacher believed in Antiochus Epiphanes as the little horn. Mi maestro creía que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño. You see, there's a good reason for Catholics and Jews to believe that Antiochus is the little horn. Hay una razón muy buena para que los judíos y los católicos crean que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño. Because if they become historicists, then the Jews have to believe in Jesus as the Messiah from Daniel 9, and then the Catholics have to believe that the papacy is the Antichrist from Daniel 7, 8, and 11. Y la razón es que si ellos creen que el cuerno pequeño es la Iglesia Católica, entonces los judíos deben creer que Cristo Jesús vino como el Mesías, y los católicos deben creer que en Daniel 6, 7 y 8 vamos a encontrar, Daniel 7 y 8 vamos a encontrar el papado como el cuerno pequeño, y no pueden creer eso. However, in Jewish rabbinic literature, older rabbinic literature, we find the idea that Rome is the Antichrist and the fourth kingdom and that kind of thing. Pero en la literatura antigua judía encontramos que el anticristo es Roma. However, it's very strange to Jewish people that the Messiah is cut off in Daniel 9:26. Y es muy extraño para los judíos que se quite al Mesías, que se corte al Mesías en Daniel 9:26. Because that is a penalty from God in the Pentateuch. And so how could the Messiah suffer such a penalty? Porque ese es un castigo de Dios en el Pentateuco. Entonces, ¿cómo es posible que el Mesías sea el que está sufriendo ese castigo? So among the Jewish people, as most other people, Catholics and Protestants, there is just a lot of confusion and not understanding of those chapters of Daniel. Así que entre los judíos y los católicos hay mucha confusión y no están entendiendo esos capítulos de Daniel. Está apagada la... O sea, tenemos tiempo para una pregunta más, Dr. Game. We have time for one more question, Dr. Game. En Daniel tenemos dos expresiones muy parecidas. In the book of Daniel, we have two similar expressions. Prevaricación y abominación. Prevarication and abomination. Se habla de la prevaricación y la abominación. ¿Son sinónimos o son diferentes? It's been spoken of prevarication and abomination. Are they synonymous or are they different? Good question. The first one, I'm taking prevarication is referring to Pesha Shomeim in Daniel chapter 8. Y entonces la primera estoy tomando Precious Shomeim en Daniel capítulo 8, prevaricación. Now the word shomeim refers to desolating, which can mean physically destroying, or it can mean emotionally devastating and destructive. Esta palabra puede referirse a desolación, algo físico o también emocionalmente devastador. But that first word in Daniel 8, pesha, means rebellion. You call it prevarication, but the word means rebellion. Nosotros le decimos en Daniel, la palabra pesha en Daniel se traduce prevaricación, pero significa rebelión. And so that's very clearly in this context, a rebellion against God that is devastating and destructive.
Y entonces lo que se habla de la prevaricación es rebelión en contra de Dios, que es desolador y devastador. The other word shows up later in the book of Daniel, and that's shikuts, which Y la, means abomination. la otra palabra que aparece en Daniel entonces es shikut, que significa abominación. But the contexts are just exactly the same, similar. It's speaking about the same events as either rebellion or abomination. Pero entonces en el contexto las dos palabras significan lo mismo porque se habla de la revelación, de rebeldía y desolación en contra, algo en contra de Dios. So abomination is referring to the same thing in a different way, and that is not simply rebellion against God, but something that is very disgusting and abhorrent to him. Pero entonces, cuando habla acerca de abominación, está hablando también de la misma prevaricación, pero algo más profundo que es algo odioso, algo sucio en contra de Dios. And in other passages in the Old Testament, that same word shikuts refers to idolatry. Y entonces en otros pasajes, perdón, del Antiguo Testamento, esta palabra shikut se refiere a idolatría. So by using the two different terms for the same kind of thing, the book of Daniel is saying this is rebellious idolatry. Y entonces lo que Daniel está diciendo al utilizar las dos palabras es que esta es una idolatría rebelde. Bien. Tenemos tiempo, una pregunta más. Do we have time for another question, Doc? Yeah, sure. Ok. ¿Hay alguna otra denominación o iglesia que tenga la interpretación día por año, igual que la iglesia adventista, y que acepte que Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño? Is there another religious denomination that accepts the day per year pattern and accept that Antiochus Epiphanes is not the little horn? Okay. Before the last couple of centuries, it was the usual view to accept a day for a year. Antes de los últimos 2 siglos, era lo usual que se aceptaba esto de que un día era equivalente a un año. The reformers knew who the Antichrist was, the little horn. Los reformadores sabían quién era el anticristo, el cuerno pequeño. But then during the Counter-Reformation, when the Catholic Church was pushing back against the Reformation, then they drew on preterism and also futurism to say the bad guy went that away, back there or back there, not here. Y entonces, cuando hubo la contrarreforma, cuando la Iglesia Católica estaba dando una respuesta a la reforma, comenzaron a interpretar que no, el cuerno pequeño no está aquí, el cuerno pequeño o está en el futuro o está en el pasado, pero no está aquí ahora con nosotros. No somos nosotros. Protestants generally didn't accept preterism and futurism until after the Great Disappointment in the middle of the 1800s. Y entonces, el protestantismo en general no aceptaba ni el preterismo ni el futurismo antes del gran chasco de 1844. Antes de eso no aceptaban estas dos teorías. And then they abandoned historicism and they went to preterism or futurism. Y entonces los protestantes eran historicistas, pero con este empuje de la Iglesia Católica en la contrarreforma, ellos se unieron a ellos para ir al preterismo o al futurismo. And this is an important part of Protestantism joining with the papacy. Y esta es una parte importante en cuanto los protestantes se están uniendo con el papado. So futurism and preterism are ways of avoiding that, but the Jehovah's Witnesses, I believe, still believe in a kind of historicism, the day for year principle. Así que ellos los protestantes fueron con preterismo o con futurismo, pero creo que los testigos de Jehová todavía creen en algo de historicismo. However, they're not doing careful exegesis of the biblical text, and that's quite speculative. They say this is when this event is, and then this is when the nation of Israel is established, and they, without really close
monitoring of what's going on in the biblical text. Pero entonces los testigos de Jehová no están haciendo un monitoreo exacto de su interpretación, su exégesis, porque están colocando ciertas fechas, pero no están directamente como debe ser en la palabra de Dios. Tienen su propia interpretación, en otras palabras. Bien, hemos llegado al final de nuestra exposición para esta noche y estamos muy agradecidos y contentos por el estudio sobre el libro de Daniel. We have reached to the end of our topic tonight, and so we are very thankful for the study of the book of Daniel. Me gustaría dar una información importante. Mañana estaremos comenzando más temprano, en vez de las 7:30, estaremos iniciando a las 7 de la noche. Tomorrow we are going to begin at 7 p.m. instead of 7:30. That's right. El doctor tiene un compromiso y tenemos que respetar eso. So doctor have a commitment for tomorrow, and we are going to respect that. Thank Bueno, you. muchas gracias por acompañarnos. Doctor Dufis, ¿puede usted despedirnos en oración? Seguro. Let us pray. Almighty Lord, thank you for being with us tonight. May your spirit continually lead us as we discover truths that are crucial for the good functioning of your church. Permita, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo para tu honra y gloria. Gracias por estas enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Dufis, por la Thank you. traducción. Thank you. All Thank right. you, Dr. Gain, for the exposition. We are grateful, and God bless you and It's your a family. pleasure. Thank Thank you. you so much. Good God night. bless you. Good Bye. night. Bye-bye.